Buenas tardes. Seguimos estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estamos en el capítulo 10, ¿verdad? Haciendo todo un recuento de lo que hemos estado viendo. Comenzamos con el capítulo 1, Lucas diciendo, hablando acerca de lo que Jesús, la comisión que Jesús le había dado a sus discípulos, de ir por todo el mundo, ser testigos de él, anunciar el Evangelio, comenzando desde Jerusalén. Capítulo 2 vemos el Espíritu Santo en Pentecostés, sobre los apóstoles haciendo señales y milagros, anunciando el testimonio de Cristo. Y este Evangelio se ha ido esparciendo y propagando, llegó a Samaria, a Judea, y ahora en el capítulo 10 va a romper para comenzar a llegar hasta los últimos de la tierra, ¿verdad? Hasta nosotros hoy, ¿verdad? No solamente en región, sino también en tiempo. Yo he titulado este sermón, Jesús es Señor de todos, tanto de judíos como gentiles, porque no hace acepción de personas. Y esto es algo que en nuestra sociedad, en nuestro mundo, sin importar cuál sea nuestra cultura, nuestra rama, nosotros siempre tendemos a juzgar a otras personas y tendemos, producto del pecado de la humanidad, a hacer acepción de personas con otras personas. Tendemos siempre a arrimarnos a aquellas personas que no son agradables, que son afín, pero cuando miramos a las sociedades marcan o delimitan su sociedad. Se ve muchas veces por su posición monetaria, clases sociales, cultura, ¿verdad? Y muchas cosas en las cuales las personas tendemos muchas veces a despreciar o a denigrar a otras personas. Quizá no de palabra, pero sí con hechos y acciones. Y recuerdo una vez que estaba en una convención, donde estaban reunidas todas las iglesias de ese lugar. Era un templo bien grande, tenía balcones, y normalmente cuando hacían esas convenciones, ahí casi no cabía nadie. Todos querían ir, no solamente los delegados, sino miembros de la iglesia querían ser invitados. Y todas las personas no habían asientos, todas las personas estaban ahí apretadas como si estuvieran en un bus, como en Cuba, como decimos en Cuba. Y recuerdo que el mensaje que estaban hablando acerca de esto mismo, de que hay que hacer discípulos, hay que ganar fue en Cuba, hay que ganar a Cuba para Cristo, y el mensaje, y todos estaban emocionados. Recuerdo que estaba en uno de los balcones mirando hacia la puerta, y en ese momento entra un mendigo, un hombre, como le llaman acá, con tremendo mal olor, con tremendo mal aspecto. Y ese lugar donde él entra, donde no cabía persona, donde estaba la lacra de las iglesias, hicieron un espacio tremendo que dejaron a ese hombre solo parado ahí en la entrada de ese lugar. Se estaba hablando de anunciar, de predicar la importancia de que el mundo conozca de Cristo, y cuando entra una persona no deseada para la sociedad, la lacra o la cúpula de esa iglesia, y no lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza, hicieron un espacio donde este hombre estuvo parado quizás 20, 30 minutos, y con la misma dio la espalda, se fue y volvió a todas las personas a volver a tomar su lugar. Es algo que revela a lo que Dios va a estar haciendo en este capítulo 10. Y vamos a comenzar leyendo los primeros 8 versículos. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistía, y a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Es interesante cómo comienza este capítulo hablando acerca de un gentil en una ciudad donde predominaban normalmente los gentiles. Cesarea fue una ciudad construida por el rey Herodes el Grande, una ciudad que llegó a ser el centro del dominio romano sobre Judea. Estaba a unas 100 kilómetros de distancia de Judea. Y lo interesante es que como Lucas narra aquí acerca de Cornelio, un centurión, hombre jefe de 100 soldados, en nuestros días quizás un comandante, un general, un oficial de alto rango, pero interesante que dice Lucas que este hombre era temeroso de Dios.
y daba limosnas al pueblo de Dios. Era parte del imperio que sometía o dominaba al pueblo judío, pero era un hombre que era temeroso de Dios. Sin embargo, que entre los judíos describe la palabra de Dios que era bien visto, de la misma manera era desechado, porque este hombre no era circuncidado. Por lo tanto, no era un judío prosélito, y por lo tanto, para los judíos, toda persona que no había sido circuncidada era una persona tomada como un inmundo o una persona que no era digna de las promesas de Dios. Si miramos el capítulo 11, pues Pablo, cuando le habla a los apóstoles que le cuestionaron, lo que vamos a estar viendo hoy aquí, es una de las cosas que él le dice que este hombre, aunque no era circunciso, y Dios le revela lo que hoy vamos a estar viendo y lo que Pedro hace en esta historia. La circuncisión era la señal del pacto que Dios había dado a su pueblo para marcar o denominar su pueblo, pero no como un pueblo preferido para Dios, sino el instrumento por el cual Dios iba a alcanzar a las demás naciones. La circuncisión no era más que la señal que apuntaba a la verdadera señal que había pasado en Pentecostés, en el capítulo 2, donde Dios viene a morar en medio del pueblo que ha creído en el nombre de Jesucristo. El pueblo judío no entendía esto, ellos seguían haciendo esta práctica como algo muy importante para ellos y despreciando a todas aquellas personas que no eran circuncidados y después no eran bien entrados como personas inmundas o no deseadas. El ángel se le aparece a este hombre, le muestra lo que quiere hacer, ve, tus ofrendas han llegado delante de Dios, no es suficiente, esto no te va a hacer nada, tú tienes que ir ahora y mandar a buscar a la persona que yo te voy a mostrar, a este Pedro, a este judío, y este te va a decir qué es lo que tiene que hacer. Narra ahí la palabra de Dios entonces en los capítulos del 9 al 16. Vemos que Dios ha preparado a Cornelio. Cornelio manda su mensajero automáticamente a buscar a Pedro. Y en los versículos del 9 al 16, ahora Dios va entonces a preparar a Pedro para que le lleve el evangelio a los gentiles. Aquellos que para ellos como judíos era denigrado, era despreciado, eran llamados como perros o inmundos para el pueblo judío. Dice la palabra de Dios en los versículos del 9 al 16, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él a la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraban allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate, pues, y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Job. Interesante, ¿verdad? Pedro, un apóstol que había recibido el Espíritu Santo, que tenía el llamado, la comisión de ir por todo el mundo y ser testigo de Cristo, lo había hecho anteriormente. Ahora Dios le está mostrando, ahora está luchando con la barrera de sus tradiciones, la barrera de sus costumbres que estaban lejos del plan y del propósito de Dios. Dios le muestra la visión, le dice que se levante, que mate y come, pero para Pedro era más importante cumplir con la tradición judía que con la orden que Dios le estaba dando. No, Señor, jamás he comido nada inmundo. Para los judíos no había animales que no se podían comer. De hecho, hoy por hoy hay mucha comida que no pueden comer
Pero aún la que pueden comer, ellos hacen todo un proceso de supuesta santificación para comer. Pedro en este momento se había olvidado de las palabras de Jesús cuando enseñaba y le decía: lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Pedro era más importante la tradición que la propia palabra que había aprendido del mismo, del cual estaba siendo testigo. Aún el Espíritu Santo lo llama y le dice, conociendo a Pedro, le dice: Pedro, no dudes en ir con él. Vete, porque a estas personas yo las he mandado. Pero dice la palabra de Dios y repite una y otra vez que Pedro estaba atónito, tratando de interpretar lo que Dios le quería decir con esa visión. Le preguntas a ellos: ¿para qué me buscan? ¿Qué es lo que ustedes quieren de mí? Ojo, Pedro, hasta este momento estás viendo que Dios ha mandado no solamente a ustedes, sino a la iglesia a predicar el Evangelio de Jesucristo. Tenías la palabra de Dios que decía que ibas a llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Pero si vamos al capítulo 11, versículo 12, vemos que esa misma iglesia, que había sido dispersada por medio de la persecución desde Esteban, que habían llegado a tierras gentiles, ¿saben lo que hacían? Buscaban a judíos para compartir el Evangelio de Jesucristo única y exclusivamente aquí, al pueblo judío. Dios toma el control una vez más. Dios prepara al gentil para oír su palabra, y también Dios ahora está preparando a Pedro para que vaya a ellos. Oh Pedro, tu misión es que vayas con ellos y que les cuentes lo mismo que Dios te ha mandado. Pero si seguimos leyendo los versículos del 17 al 23, vamos a llegarlo hasta el 48, dice que el Espíritu Santo lo tiene a Pedro ahí con Cornelio, y vemos entonces a Pedro entendiendo esta visión donde Dios no hace cesión de personas y el Espíritu Santo es derramado también entre los gentiles. Dice la palabra de Dios en los versículos del 17: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí Simón, que tenía por su nombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo le he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de judíos, ha recibido instrucciones de unos santos ángeles de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciendo entrar al hospedor, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en la Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro, levantando, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, y un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan,
como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder en Jesús de Nazaret, y como éste anduvo, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron y colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que prediquésemos al pueblo, y testificamos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él han creído recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablasen en lengua y que magnificaban a Dios. Y entonces entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Qué interesante, ¿verdad? Pedro le había preguntado a los mensajeros qué era lo que querían ellos de ellos. Llega frente a Cornelio. Este gentil tenía no solamente a su familia, sino a todos sus amigos, como una especie de iglesia, reunidos esperando el mensaje de Dios que Pedro le iba a decir. Y Pedro nuevamente le pregunta a él: ok, vine, el Espíritu Santo aquí, he entendido algo de la visión, Dios me ha mostrado que no se refiere a la comida, sino que no puedo llamar a ningún hombre inmundo. Pero una vez más, ¿qué quieres de mí? Dios usa un gentil para recordarle nuevamente a Pedro que Él está, Él vive y Él existe para predicar, testificar el mensaje de Jesucristo. Las palabras de Pedro en el versículo 36 de este capítulo para mí son el clima de esta historia, donde Pedro entiende de una vez por todas cuál es el mensaje revelado en todas las escrituras cuando dice: ciertamente Dios no hace acepción de personas. Estas palabras no las dice Pedro. Pedro está citando Deuteronomio, está citando el Antiguo Testamento, está citando frases que ya Dios había mostrado y dicho en el Antiguo Testamento, y resume con lo que yo usé como título de mi sermón, diciendo: Jesucristo es el Señor de todo. El mismo Pedro que antiguamente, en los capítulos anteriores, cuando algunos judíos se asombraban de las cosas que estaban pasando con el derramamiento del Espíritu Santo en medio de Pentecostés, él les hacía ver que este Cristo que él había resucitado era el mismo que había sido anunciado por ¿quién? Por todos los profetas. Él defendía a Cristo como el Mesías, el Rey, el Dios encarnado en hombre, pero aún Pedro, discípulo de Cristo, no había entendido la revelación de Dios. Él citaba el famoso y conocido pasaje de Génesis capítulo 22, versículo 18, donde Dios hace un pacto con Abraham, cuando le pide que sacrifique a su hijo. Y cuando Abraham se levanta la mano para degollar a su hijo, algunos conocen la historia, el que no la conozca, Dios le aguanta la mano a Abraham y le dice: no, aquí está el cordero que va a ser sacrificado por medio de tu hijo, porque Dios va a proveer el medio para salvación. Ahí vemos el cordero, la historia de Abraham, y después Dios hace un pacto con Abraham y le dice: yo te daré de ti una gran nación, una gran tierra, y te daré un nombre en el cual serán benditas. ¿Quién? Todas las naciones de la tierra. Dios profundiza más la visión que en aquellos tiempos no se entendía, y dice: pero de esas naciones van a ser bendecidos. ¿Quién? Cualquiera que bendiga el nombre de esta simiente. Para algunos como Pedro hoy, cristianos, no han entendido que esta visión no se está refiriendo al pueblo de Israel. Vemos en este momento a un gentil temeroso de Dios, pero que no sabía cómo llegar a Dios producto de su pecado, a un pueblo que todavía estaba bajo ¿qué? Tradiciones y leyes que no llevaban a nada. Un pueblo que todavía estaba desechando a otros pueblos porque lo creían que no eran merecedores de tales promesas. Un pueblo que se había olvidado, no había entendido el significado del pacto de Dios con Abraham, uno de sus patriarcas, de los cuales ellos se orgullecían y hacían defensa. Nosotros, un pasaje que leía Wicho ahorita: nosotros hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Sí, eran esclavos de su pecado y por tanto esclavos de sus tradiciones.
El mismo Pedro que también había conocido a Cristo, que había sido testigo de toda su enseñanza, el mismo Pedro que había visto la manifestación del Espíritu, también Pedro tenía las tradiciones por encima de la palabra de Dios. Todavía estaba parado delante de Cornelio diciendo, ¿qué yo hago aquí? Más preocupado en lo que significaba la visión que lo que significaba su misión, de ir y anunciar el Evangelio, como hacía defensa de la palabra de Dios cuando citaba Génesis 22 y lo que Dios le había dicho, también ahí en medio de su palabra. Era testigo también cuando un centurión romano llega a Jesús pidiendo de que Jesús vaya y sane a su siervo. Una historia que me impacta mucho y me encanta, porque cuando Jesús decide ir a casa de este centurión, este gentil, que no tenía las promesas de Dios y quizás no sabía de que era tan inmundo como los judíos creían que era, este centurión le dice, mira, no puedes ir a mi casa porque yo no soy digno que entre bajo mi techo. Pero convencido estoy de que si tú haces la orden, mi siervo se va a sanar, porque yo soy jefe de muchos hombres y con una sola orden, con una sola palabra, las personas hacen mi voluntad. Y Jesús se vira para la comunidad judía y dice, no he encontrado en Jerusalén tanta fe como la de este hombre. Más adelante, en el capítulo 8 de Mateo, Jesús, de esta victoria, Jesús le dice al pueblo, vendrán del oeste y del este, se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas de Israel, el orgullo de los judíos, que estaban muy lejos de ser el patrón del cual ellos mismos anunciaban que era Jesucristo. Y dice Jesús, y se sentarán con ellos a la mesa en el reino de los cielos. Pedro había sido testigo, incluso había oído acerca de la convención del eunuco, ahí en los pasajes de Hechos también. Pedro también, cuando hablamos de la genealogía de Cristo, una genealogía que casi nadie lee y que todo el mundo obvia, la genealogía de Jesucristo muestra que el plan de redención de Dios es sin acepción de personas y que en ella también está incluida ¿quién? Los gentiles. Ahí está el caso de Rahab la ramera, despreciada por su oficio, despreciada por ser gentil, pero que por medio de su fe, describe Hebreos en el capítulo 11, por su fe no encontró perdición. Esta Rahab es familia y de la cual viene la descendencia también de ¿quién? De Jesucristo. Esta Rahab engendra también a Boaz, el cual redime también a otra gentil, a Ruth, ¿verdad? Una gentil que también por su fe no encontró persecución y también es parte de la genealogía de Cristo, el Mesías, el Rey, que entró en Jerusalén por amor a nosotros por nuestro pecado, que no nos despreció por nuestra maldad, sino como dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que el mundo, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Son las palabras que Jesús trata de explicarle a Nicodemo, un maestro de la ley, una persona que supuestamente conocía todas las escrituras, y le enseña de que la palabra de Dios, el plan de redención de Dios, no es solamente para los judíos. El plan de redención de Dios es para todas aquellas personas del mundo que han puesto su fe en Jesucristo. Estas personas son parte del pueblo de Dios, que no es Israel. Es lo que estamos viendo hoy. Conocemos que Dios amplía el conocimiento que es la iglesia, que dice la palabra de Dios que es el cuerpo de Cristo. Pedro es testigo cuando Jesús enseñaba acerca que le decían ¿cómo es el reino de los cielos? Y dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hace boda a su hijo. Y cuando comienza a narrar esta historia, dice, este rey tenía amigos, refiriéndose a los judíos, citando en el mismo pasaje de Juan, capítulo 1, versículo 12, cuando dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Dice que este rey salió a las calles y invitó a quienes, a los convidados, a los pobres, a los despreciados de este mundo. Y estas personas entraron en la corte y estas personas celebraron de la boda de su hijo, hablando acerca de la iglesia, y de este Cristo que era el hijo del rey que ha hecho boda. En esta boda entraron quienes, no solamente los que creían que eran santos, porque todos, al igual cuando Pedro le dice a Cornelio, levántate cuando soy hombre igual que tú, soy tan inmundo y tan pecador como lo eres tú. La visión de Dios le muestra a Pedro, no es más que decirle, no llames inmundo a lo que yo he limpiado y a lo que yo he santificado. El mundo no ha sido santificado. Las personas que han creído en el nombre de Jesucristo por medio de la fe, ya Dios ha limpiado y no somos inmundos. Este mismo Pedro después en su carta describe diciendo que somos una nación santa,
real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y este pasaje hace un paralelo interesantísimo con el capítulo 2. El Espíritu Santo es derramado sobre el pueblo judío y dice que Pedro no había terminado el mensaje de Jesucristo, y el Espíritu Santo, de la misma manera que pasó en Pentecostés, es derramado también sobre los gentiles, haciendo de un solo cuerpo a dos pueblos, rompiendo las barreras de las tradiciones y de los tabúes que el cristiano, la persona, por no entender la palabra de Dios, muchas veces ponemos las tradiciones y nos alejamos del verdadero Dios que ha sido revelado. Él tenía claro de que Cristo era Señor, pero no Señor de todo. Ahora Dios le está mostrando de que Jesús es el Señor de todas aquellas personas que han creído en Él. Dios no ha hecho excepción de personas. Nuestra misión como iglesia es también la de preocuparnos por ir y dar testimonio de Cristo. Pero ¿a quiénes lo vamos a hacer? Aquellos que nos caen bien, aquellos que son afines, aquellos que son de nuestra cultura. La misión de Pablo, la misión, de Dios revelada a los apóstoles, es que el mundo necesita del Evangelio de Jesucristo. Este Cornelio, que la Biblia describe que era temeroso de Dios, estaba lejos del verdadero plan de Dios. Si Dios no se le revela a él como lo hizo con Abraham, Abraham se le acercó a Abraham y le dijo: sal tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te voy a mostrar. En este lugar fue diferente. Se regresa a gentil y le dice: manda a buscar a aquel que tiene el mensaje de salvación para que pueda ser incluido, no en el pueblo israelita, sino en el pueblo de Dios, como un hijo de Dios, heredero de todas las promesas de Dios. Nuestra misión es ir y predicar sin hacer acepción de personas. Cuando nos sentamos superiores a otros, miramos la palabra de Dios, recordemos de dónde Dios nos sacó a nosotros, que estoy convencido que éramos más malos de esa persona, de los cuales nosotros muchas veces nos sentimos superiores. Cuando Jesús nos enseña en la cena, cuando compartimos la cena, lo que Dios nos está mostrando sobre todas las cosas, el recordatorio de este magnífico sacrificio que Dios ha hecho por nosotros, es también mostrarnos de dónde Dios nos ha sacado para glorificar su nombre y para testificar al mundo de ese amor, de ese Dios que sobre todas las cosas, que es Rey y Señor de todo. Que Dios lo bendiga.